Buen día, mis apreciados oyentes, hermanos en la fe. Hoy 27 de julio, estamos una vez más listos para leer esperanza a tu vida. Muchas gracias por ser parte de este programa. No es un parque de diversiones. Leemos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestiales. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra como todo aquel conflicto armado que cumple dos requisitos. Número 1, enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra otro u otros ejércitos, o contra una fuerza insurgente y haber muerto por lo menos 10,000 personas o más. Los fines del derecho son la paz y la justicia. La paz incluye la seguridad. Por eso la guerra supone la suspensión del derecho. El jurista Rodolfo von Ihering sostuvo que la fuerza es la base del derecho y que el derecho sin la fuerza es una utopía, pero el derecho es la lucha contra la injusticia. El derecho no es una idea ilógica, sino una idea fuerza. He ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza, donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada, que sirve para hacerla efectiva. La espada sin la balanza es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Se completan recíprocamente, y el derecho no reina verdaderamente más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada iguale a la habilidad que emplea en manejar la balanza. En las Sagradas Escrituras se nos cuenta de una guerra que hubo en el cielo. Si me permites, leería aquí en el último libro de la Biblia llamado Revelaciones o Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta guerra, versículos 7 a 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatían. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Pablo nos dice que la vida cristiana es una lucha en un campo de batalla. No es un juego en un parque de diversiones. ¿Qué encontramos en los parques de diversiones? Como la palabra lo indica. Es un lugar de, diría yo, no de recreación, sino de una falsa ilusión de fantasear un poco en cuanto a divertirse. El enemigo, mi apreciado oyente, hermano en la fe, es real y tremendamente astuto. Sus dardos son bien dirigidos, y a menos que estemos nosotros protegidos por Cristo Jesús, no tenemos posibilidad de sobrevivir. La Biblia identifica a Satanás como el ángel del abismo, el príncipe de este mundo y de las tinieblas, un león rugiente que anda buscando a quien devorar. El adversario, el acusador de los hermanos, el dragón, la serpiente antigua, el padre de mentira, el homicida, el engañador, el diablo, todos estos nombres definen características de la esencia de él mismo. Tentar, seducir, engañar, destruir y finalmente matar. Este enemigo fue expulsado del cielo por su rebelión. Tomó el planeta como rehén
e incita a la rebelión contra Dios. ¿Qué es rebelión? La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro, como una subversión, alzamiento, insurrección o levantamiento. Apela a la debilidad natural, a los temores y al amor propio. Como creyentes, hoy en día, y va a continuar así mientras haya existencia en este mundo, como creyentes nos enfrentamos al mundo como sistema que se opone a Dios, a la carne como nuestra propia naturaleza pecaminosa y al enemigo y sus estrategias. Es el mismo Lucifer que en el cielo cuestionaba 3 aspectos de Dios. Número 1, decía que su gobierno no era justo. Número 2, que su ley no podía cumplirse. Número 3, que su carácter no es amor. Y esto lo ha trasladado acá al planeta Tierra. Cada vez que nosotros nos rebelamos contra la ley, contra el orden, contra la autoridad, estamos haciendo las veces, feo esto, pero estamos haciendo las veces del enemigo. Cuando estamos hablando de que todas estas catástrofes que pasan en el mundo, las vicisitudes, el sufrimiento de inocentes, ¿a quién miramos inmediatamente? Miramos a nosotros mismos como destructores y que ocasionamos muchas veces esta situación terrible en el mundo. ¿O a quién miramos? ¿Acaso no miramos hacia el cielo y decimos, ¿por qué Dios permite estas cosas? Vamos y le echamos culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en esto. Es más, queremos darnos la satisfacción de decir que somos cristianos y vivir sin ley. Mucho cuidado con esto, porque esto era uno de los aspectos contra los que el diablo se rebeló. Y uno de los aspectos importantes que Satanás cuestionó inmediatamente cuando empezó a inculcar en la mente de otros ángeles acerca que el gobierno de Dios era un gobierno injusto, sin amor, que sus leyes no se podían cumplir. En el momento en que hay un desorden y que no hay respeto por la ley, en ese momento estamos del lado del enemigo. El enemigo no es omnisciente, por lo tanto no tienes que preocuparte. No es omnipotente ni omnipresente. ¿Qué significa esto? Bueno, que no lo sabe todo, que no puede estar en el mismo lugar en todas partes tampoco, y que tampoco lo puede todo. El único que es omnisciente, omnisapiente y omnipresente es nuestro Padre Celestial. Y hacemos bien en estar en la banda, en el equipo de Él, porque Dios es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas, reales, las posibles y las imposibles para el ser humano. Bendito sea Dios. Omnipotente, lo puede todo, es todopoderoso. Al solo abrir su boca y decir la palabra, la realidad vino a la existencia de lo que no existía, de la nada. Bendito sea el Señor. Es omnipresente. Tenemos la seguridad, la certeza que Dios está en cualquier lugar, en todas partes, al mismo tiempo. Ahora, el enemigo es peligroso acá, en el planeta Tierra, porque tiene muchos colaboradores. Se trajo la tercera parte de ángeles que fueron expulsados del cielo. Y esta es una realidad. Las huestes espirituales, el ejército de criaturas demoníacas que lo apoyan en sus ataques contra los creyentes. Nos enfrentamos a Satanás y a sus acechanzas, es decir, a su astucia, sus mañas. Incluso se disfraza como un ángel de luz, de acuerdo a 2 de Corintios 11:14. Lo que el enemigo no puede hacer en Jesús, intenta hacerlo en nosotros, los seguidores de Jesús. Cuanto más nosotros imitemos a Jesús, seremos el blanco perfecto de sus ataques.
Dice el libro El deseado de todas las gentes, en la página 138, que al contender las fuerzas sobrenaturales, se nos asegura una ayuda sobrenatural. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, el representante del capitán de las huestes del Señor, baja a dirigir la batalla. No estamos solos. No estás solo, querido. Nuestras flaquezas pueden ser muchas. Graves nuestros pecados, horribles, errores. Pero la gracia de Dios es para todos los que contritos le piden. El poder del Omnipotente está listo para obtener en favor de los que confían en Dios. Amado hermano en la fe, joven, niño, anciano, apreciado amigo, recordemos, no estamos en un parque de diversiones, sino en un campo de batalla. La guerra es real. No juguemos, luchemos y triunfemos en el nombre del Señor. Me gustaría leerte, si me lo permites, Primera de Timoteo, el apóstol San Pablo, escribiendo a su hijo adoptivo en la fe, en el Espíritu. Timoteo le aconseja en Primera de Timoteo 6, 11 al 14, de la siguiente manera: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos. Versículo 13. Te mando ante Dios, que da vida a todas las cosas, y ante Jesucristo, que testificó de la buena profesión ante Poncio Pilato. Versículo 14. Que guardes el mandato sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. Y esta es la invitación también para ti, mi apreciado oyente. Entonces, no tenemos por qué estar pensando que no estamos en guerra. No soy bélica, aunque a veces eso es la apariencia que uno tiene. Pero si hay una realidad constante en la vida del creyente, es que tenemos una lucha que no tiene tregua, pero también tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. ¿Cómo la ganamos? Permaneciendo conectados a Cristo Jesús, dependiendo de Él, desconfiando de nosotros mismos, desconfiando de nuestra inteligencia, desconfiando de nuestras destrezas y afianzándonos de un escrito está. Así fue la manera como Cristo venció a Satanás, que se le apareció como un ángel de luz allá en el desierto, tomando ventaja de las debilidades humanas manifiestas en Jesucristo, como el hambre, la necesidad a veces que se tiene de posesiones, y poniendo la duda, diciendo si eres el Hijo de Dios. Estemos seguros y analicemos si estamos en la fe. Evaluémonos a la luz de la palabra de Dios. Afiancémonos de la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Podemos desafiar a las huestes del enemigo solamente con las huestes angelicales. No pretendas desafiar al enemigo cuerpo a cuerpo, porque será muerto. Pero tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él pelea nuestras batallas. ¿Lo crees? Te invito a creerlo. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de parte del ejército ganador que tendrá la victoria final. Te invito entonces a venir a formar parte de las filas del general de generales, Miguel, Jesucristo, el gran yo soy, el omnipotente, el omnipresente y el omnisapiente.
La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana. Amén.